Hola a todos, soy Jorge. Canvas de Gemini se lanzó hace un par de semanas. Lo he estado probando a fondo y te voy a mostrar exactamente lo que funciona y lo que no. Si necesitas crear una aplicación web, un dashboard interactivo o una infografía y no sabes programar, normalmente tendrías que pagar alguna herramienta o contratar a alguien para que lo haga, o al final frustrarte con herramientas complicadas. Canvas es totalmente gratuito y genera código funcional en tiempo real. En este video voy a ejecutar ejercicios prácticos como un quiz interactivo, un dashboard interactivo, una página web personal, una calculadora de precios para emprendedores. Te voy a mostrar qué funciona bien, qué falla y si realmente vale la pena. Canvas es un editor visual de Gemini donde puedes crear y editar aplicaciones web en tiempo real. Le pides algo, genera el código y tú lo ves funcionando al instante. Si quieres cambiar algo, lo editas directamente o le pides que lo modifique. Es como tener un programador que ejecuta tus ideas inmediatamente. Ahora te voy a mostrar el poder de Canvas creando herramientas diferentes, una para cada tipo de usuario. Sígueme paso a paso. Imagina que eres un estudiante y necesitas repasar para un examen. Vamos a crear un quiz interactivo sobre historia mundial o sobre inglés o sobre cualquier tema que vayas a evaluar. Estamos en la interfaz de Gemini, vamos a introducir el prompt para que cree el quiz. Introducimos el prompt y le vamos a pedir al modelo que cree un quiz interactivo sobre inglés básico con 10 preguntas de opción múltiple con retroalimentación inmediata y puntaje final. Vamos a activar la herramienta de Canvas y le damos en enviar. Rápidamente Gemini va a generar el código. Tenemos listo el quiz de inglés básico. Voy a llevarlo a una ventana. Aquí pueden ver, luego de que hayas estudiado todo el tema, ya sea historia, inglés, matemáticas, puedes hacer un quiz básico y ponerlo a prueba. Vamos a practicar. ¿Cuál es el plural de cat? Entonces ponemos cats, enviar respuesta, correcto. ¿Cuál de estos es una fruta? Apple, correcto. Como ven, el quiz es completamente funcional. ¿Cuál es el pasado de go? Ponemos when, enviar. ¿Cuál es un sinónimo de start? Begin, enviar la respuesta, correcto. Quiz de inglés básico, quiz completado, tu puntuación final es 10 de 10. Como ven, el quiz es completamente interactivo, podemos reiniciarlo, podemos decirle que lo genere nuevamente con diferentes preguntas y aquí podemos ver el primer ejercicio que sería un quiz para estudiantes. Si eres emprendedor y necesitas herramientas que te ayuden a cotizar rápidamente, vamos a crear una calculadora de precios para servicios. Me encuentro nuevamente en la interfaz de Gemini, vamos a introducir el prompt, activamos la herramienta de Canvas y le damos enviar. Ahora Gemini está generando el código y ya ha terminado con la calculadora de precios. Vamos a probarla. Por ejemplo, voy a introducir la tarifa por hora, que sean $20. Las horas estimadas, pongámosle que es un proyecto largo, 50 horas. La complejidad del proyecto, pongámosle que es media. Y aquí podemos aplicar un descuento por volumen. Y así es muchas horas, podemos darle un descuento por lo menos de, no sé, un 2% para el ejemplo. Y le damos aquí en calcular precio. Este proyecto nos va a salir en 1.176 euros. En la opción de código, si tienes conocimientos de programación básicos, puedes realizar las correcciones. Aquí directamente en el chat puedes decirle a Gemini que agregue nuevas funciones a la calculadora, que cree una interfaz completamente diferente e inmediatamente en tiempo real la herramienta lo va a ejecutar. Como ven, aquí tenemos entonces el ejercicio número 2. Ahora vámonos con el ejercicio número 3. Para profesionales que necesiten organizar su trabajo, vamos a crear un dashboard interactivo de productividad. Introducimos el prompt y le damos en enviar e inmediatamente Gemini se pone a ejecutar el código, muy rápido como siempre. La velocidad de 2.5 flash, de verdad que es muy buena. Gemini nos entrega un dashboard interactivo de productividad personal donde podemos añadir listas de tareas. Tenemos un temporizador de Pomodoro para iniciar, pausar y reiniciar. Y abajo tenemos algo sobre los seguimientos de los objetivos diarios y una parte para notas rápidas. Como ven, ha seguido al pie de la letra el prompt. Si quieres hacer un cambio adicional, aquí en la ventana de chat puedes ser preciso y conciso con el cambio que quieres ejecutar dentro de la aplicación. Voy a darle aquí en compartir, abriré una nueva ventana, vamos a probar la aplicación. Por ejemplo, voy a ponerle una lista de tarea que sea crear contenido, voy a darle en añadir y en el Pomodoro puedo poner el Pomodoro de 25 minutos o de 30 minutos, un descanso de 5 minutos. Simplemente le doy en iniciar y aquí está, el Pomodoro empieza a correr. Puedo añadir objetivos diarios y notas rápidas.
Esta parte es bastante productiva ya que nos ayuda a controlar nuestra lista de tareas, el tiempo que le dedicamos a cada una de ellas y un seguimiento de objetivos diarios junto a unas notas rápidas para tener en cuenta. Si quieren hacer algún ajuste adicional, ingresan aquí al chat y le solicitan a Gemini la parte que quieren cambiar específicamente, ya sea color, añadir funciones, quitar funciones, y Gemini lo va a ejecutar todo en tiempo real. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan de este dashboard de productividad y cómo Gemini genera el código para crearlo. Y para cerrar, vamos a crear una página web personal. Ingresamos la instrucción y le pedimos al modelo que cree una página web personal moderna con sección de presentación, habilidades, experiencia, portafolio y contacto, con diseño responsivo, y al final le digo que me cree los archivos independientes para llevarlos al editor VS Code. Vamos a ver cómo lo hace. Aquí está razonando, inmediatamente se pone a crear el código. Como es costumbre, la velocidad del 2.5 Flash es increíble. Aquí parece que toma algo más de tiempo ya que el proyecto es un poco más largo. Aquí está creando los archivos, ha creado el index, el CSS y el JavaScript. Gemini ha terminado de crear la página web. Aquí podemos ver la presentación, habilidades, experiencia, portafolio y contacto. Nos ha creado una base para una página web personal. Vamos a llevarla a la ventana y aquí la tenemos. Aquí podemos poner entonces nuestro nombre, podemos poner una foto, llenamos nuestros datos personales. Aquí tenemos las 5 secciones. Si bajamos un poco, por ejemplo, tenemos en habilidades desarrollo web, backend, base de datos, herramientas, tenemos alguna experiencia. Toda esa información luego ya nosotros la vamos a personalizar a nuestra manera. Bastante interactiva la verdad la página web. Voy a mirar los archivos que me ha creado. Una vez ha terminado, aquí tenemos index.html, CSS, JavaScript. Aquí tengo que ser completamente muy claro y honesto. Sí que es cierto que la plataforma genera código y las personas que no tienen conocimiento de programación lo pueden hacer. Pero ¿qué pasa si el proyecto crece? ¿O qué pasa si el proyecto necesita funciones adicionales o conectar servicios externos? Aquí definitivamente sí tenemos que tener conocimientos de programación. Por eso le di la instrucción al modelo que me generara 3 archivos. Así, de esa manera ustedes pueden llevar el código directamente a su editor. Vamos a hacer el ejemplo. Yo puedo ver el código del index, voy a copiar todo el contenido, voy a ir a mi editor, voy a crear un archivo que sea index.html, voy a pegar el código. Aquí, como ven, yo tengo todo el control sobre el código que se ha generado con la aplicación de Canvas. Ninguna línea tiene error, por lo cual el código está bien. Voy a hacer lo mismo con el CSS, voy a darle en abrir. Voy a copiar el contenido, creo el archivo, nuevamente como ven el código se ha generado sin ningún tipo de error y vamos a crear el archivo de JavaScript. Voy a copiar el código nuevamente y como podemos ver el código de JavaScript se encuentra perfecto, no hay ninguna línea con error. Una vez tenemos nuestro código listo, podemos empezar a hacer la personalización, a conectar servicios, agregar funciones o quitar funciones, cambiar colores. Podemos personalizar todo nuestro sitio web, pero siempre y cuando tengamos conocimientos de programación. Es cierto que existen otras herramientas que crean páginas web muy completas, pero esta herramienta de Canvas yo digo que es un complemento para las personas que son desarrolladoras. Esto puede servirles para apoyar sus conocimientos o crear procesos que son muy repetitivos, por ejemplo, una base para una página web donde siempre se comienza con lo mismo, simplemente utiliza la herramienta de Canvas y puedes agilizar procesos básicos y ya después ir codificando. Pero lo cierto es que esta herramienta de Canvas no te va a crear completamente el proyecto web. Te va a crear una base, un lienzo para que tú a partir de ahí puedas seguir editando y personalizando todos tus proyectos. Después de crear estas 4 herramientas, algunos tips básicos que yo les doy es que cuando lo vayan a crear ingresen una instrucción precisa y concisa, muy técnica, para que el modelo pueda entender realmente qué es lo que quiere. Cambiar un botón, poner un color en determinada área de la página web. Entonces, cuando lo escribimos así muy específico, el modelo inmediatamente lo va a interpretar de la mejor manera y va a personalizarlo como se lo hemos pedido. Y así podemos ver más clara todas nuestras ideas en las aplicaciones que creemos con esta herramienta de Gemini. Creamos 5 herramientas funcionales sin saber programar. Pero seamos claros, Canvas no es mágico.
Es excelente para prototipos rápidos y herramientas simples, pero para proyectos complejos con bases de datos o integraciones necesitas conocimientos de programación. Es perfecto para automatizar tareas repetitivas o materializar ideas rápidamente. Si ya probaste Canvas, cuéntame qué creaste en los comentarios. Si este video te gustó, te pido que por favor le des un like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas más reviews como estas sin filtros. Sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video.